En el centro de Australia nos encontramos con una imponente estructura natural. Durante muchos años fue una gran atracción para turistas, pero desde hace un tiempo está prohibido escalarla. Te invitamos a conocer Uluru, una formación rocosa que cambia de color y a descubrir algunos aspectos únicos del interior de este país. We're in probably one of Australia's most famous places, or at least its famous landmark, and yep, that's it behind me. It's Uluru. Uluru, también conocido como Ayers Rock, es uno de los monolitos naturales más grandes del mundo. Es un bloque de enorme tamaño que se formó hace 300 millones de años debido a distintos procesos geológicos. Desde 1987 es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Respecto al terreno que la rodea, llega a los 348 metros de alto, por lo que es más alta que la Torre Eiffel. Pero esto es solo una pequeña parte de la formación. Bajo tierra se extiende por 2,5 kilómetros más, como si fuera un iceberg, pero en pleno desierto australiano. El perímetro de la formación es de más de 9 kilómetros y la superficie es mayor a la de 2 estados soberanos, Mónaco y el Vaticano. Pero no solo las dimensiones del lugar son imponentes, sino que además se puede ver a la roca de diferentes colores según el momento del día por la manera en la que impactan los rayos del sol. Un espectáculo aparte se aprecia en las extrañas situaciones en las que llueve, ya que el monolito se torna de color gris y además se crean cascadas. Tal es la atracción del lugar que se convirtió en el tercer destino turístico de Australia, solo superado por la bahía de Sydney y la barrera de coral. Pero el tema es que no es sencillo llegar a Uluru, ya que está lejos de todo. Se encuentra a más de 2.000 kilómetros de Perth y a casi 3.000 de Sydney, cerca del centro geográfico del país. Haber llegado a Uluru significa haberse adentrado en el Outback australiano, un lugar al que casi todos los adjetivos le quedan pequeños. Es que en el 80% del país vive solo el 2% de los habitantes. Una tierra árida, repleta de animales peligrosos y con pocos caminos transitables. Y sobre todo, extensa. La superficie del Outback es igual a la de Argentina, México, Colombia y España sumadas. Pero solo viven 700.000 personas, mientras que esos 4 países llegan a los 280 millones de habitantes. No solo turistas intrépidos llegan al lugar, sino que hubo visitas reales de peso. La princesa Diana y el príncipe Carlos fueron en 1983. En aquel entonces existía en Australia cierta tendencia hacia el republicanismo. Según recogen las crónicas de ese momento, la visita de Lady Di fue un éxito para que la realeza tenga mejor imagen en el país y se mantenga hasta la actualidad. Algunas de las actividades más típicas que realizan los turistas incluyen una caminata por todo el perímetro del monolito, lo que puede llevar algunas horas. También muchos se reúnen en los miradores para observar tanto el amanecer como el atardecer, cuando los rayos del sol se posan sobre la roca. Sun has just gone down and the rock is just absolutely glowing. It's quite incredible how it changes color. Where the sun has gone down, it's pushed the shadow right across to the bottom of the rock here. So the rock is still really lit up, but the foreground's all in shade. En sentido contrario también tiene su encanto, ya que podemos ver al sol salir o esconderse detrás del monolito. En general se recomienda evitar la época que va de noviembre a marzo, ya que el calor es insoportable. Además estará lleno de insectos que pueden ser muy molestos. La posible ventaja es que es la época más propensa para las lluvias, porque con algo de suerte se puede ver el monolito gris y las cascadas. En todo momento habrá que tener cuidado con la fauna local. Tanto los dingos como las serpientes venenosas pueden ser un peligro extra. Otra de las actividades que podremos hacer es un tour astronómico. Por lo despejado del entorno, es uno de los mejores lugares para apreciar la Vía Láctea y realizar fotografías. Pero quienes lleguen hasta Uluru podrán tentarse de ir hasta Kings Canyon. Se encuentra a poco más de 300 kilómetros de distancia y ofrece estos paisajes increíbles. También hay varias caminatas que se pueden realizar por allí.
Otro destino que se puede sumar es el Parque Nacional West MacDonald, en donde nos encontraremos con la laguna de Ellery Creek Big Hole y el desfiladero Glen Helen. Al estar tan alejado de grandes centros urbanos, muchos se preguntarán sobre cómo llegar a Uluru. Cuenta con un pequeño aeropuerto, por lo que es posible ir en avión. Sin embargo, muchos deciden arribar en Alice Springs, una ciudad ubicada a 460 kilómetros. Es algo así como la capital del Outback por su ubicación geográfica, y también vale la pena visitarla. Desde allí podemos ir fácilmente en auto hasta Uluru, ya que la ruta no solo soporta 4x4 como otros caminos australianos, sino también automóviles pequeños. Quienes tengan un espíritu más aventurero podrán realizar toda la Stuart Highway. Une Darwin en el norte con Adelaida en el sur y conecta los extremos de un país que parece un continente. A mitad de camino se encuentra Alice Springs y desde allí se puede continuar a Uluru. Pero en esta autopista también tendremos otra parada casi obligada. Es que pasa por Coober Pedy, la ciudad subterránea. Otra opción para unir Darwin y Adelaida es The Gun. Se trata de un tren de lujo en el que también se cruza Australia en sentido longitudinal. Se viaja durante 3 días y se pueden realizar algunas actividades en las paradas, como excursiones con camello o en helicóptero. Advertimos que no es nada económico. La alternativa menos costosa es de $2.000 australianos, algo así como 1.400 estadounidenses. De regreso en Uluru, los que se hayan tentado con visitar el lugar deben tener en cuenta que ya no se puede escalar el monolito, tal como se acostumbraba hace un tiempo. Si bien tenía cierta exigencia física, muchos visitantes emprendían la caminata ascendente y llegaban hasta la cima, desde donde podían obtener una perspectiva única del entorno. Estas escaladas eran resistidas por los pueblos indígenas. Es que en la cultura Piténtere consideran que se trata de un lugar sagrado y pretendían que se lo cuidara. Si bien se desalentaba que la gente subiera al monolito, muchos lo seguían haciendo. Hasta que en 2019 se tomó la decisión de prohibir la escalada, por lo que los turistas deben contentarse con apreciarlo desde la base, lo que no está nada mal tampoco. La ventaja es que el lugar tiene ahora mejores condiciones de preservación y ya no está expuesto a un deterioro constante. Pero estas medidas fueron más allá. Hasta Google Maps accedió al pedido y eliminó las imágenes superiores de Uluru. Es que de esa manera se podían realizar caminatas virtuales, lo que también iba contra lo que pretendían los indígenas. Más allá de esta prohibición, ¿te gustaría conocer Uluru? ¿Irías en avión, automóvil o tren? Déjanos tu comentario más abajo. Si llegaste hasta acá, te invitamos a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con una cuota mensual nos ayudarás a que sigamos realizando este tipo de videos. También tendrás acceso a materiales exclusivos que publicamos regularmente.